Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Condición de la mujer, hoy y mañana. Las iniciativas dirigidas a abolir reglas estrictas que limitan los derechos y libertades de las mujeres en varios países musulmanes es solo el comienzo de un cambio serio. Lamentablemente, muchas leyes, normas y prácticas represivas, prohibitivas y restrictivas sobre las mujeres están asociadas con el mundo musulmán de hoy. Numerosas tradiciones y costumbres de la cultura tribal pre-islámica dominante masculina han sido la base principal de esta mentalidad despótica a la que las mujeres han sido sometidas durante siglos, supuestamente en nombre del Islam. En realidad, contradicen la esencia del Islam. Sin embargo, ha habido iniciativas prometedoras que apuntaban a suavizar o incluso abolir por completo algunas de las estrictas reglas que limitan severamente los derechos y libertades de las mujeres en varios países musulmanes, especialmente en el último año. Jordania, Líbano y Túnez se encuentran entre los países donde se han producido estos desarrollos positivos. Uno de los países más comentados en términos de reformas revolucionarias, promulgado en el campo de las libertades de las mujeres en los últimos tiempos, es sin duda el de Arabia Saudita. Ha habido desarrollos agradables en Arabia Saudita que pueden considerarse como los primeros en la historia del reino. Se han tomado medidas importantes para mejorar la situación y los derechos y libertades de las mujeres están a la vanguardia de estos primeros. En los últimos años, la decisión de ofrecer educación física a las niñas en las escuelas públicas es una de esas reformas. El Ministerio de Educación anunció que a partir del próximo año académico en adelante, las clases de educación física, específicamente para niñas, se introducirán en el plan de estudios en las escuelas públicas y también se proporcionarán las instalaciones necesarias. La declaración se produjo justo después de la decisión del rey Salmán de suavizar las leyes de tutela del reino para que las mujeres en el país puedan acceder a los servicios de salud y educación sin el consentimiento de un tutor masculino. El ministerio declaró que la introducción de clases de deportes en las escuelas de niñas es parte del plan Visión 2030 del Reino para reformas económicas y sociales. De hecho, una escuela del Estado de Arabia Saudita introdujo el deporte para niñas en 2014, pero después de que un consejo consultivo desaconsejó en ese momento, la práctica fue eliminada. Parece que la estrategia de Visión 2030 una iniciativa respaldada por el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman Al Saud, está progresando fuertemente y está teniendo efectos concretos y constructivos a pesar de las objeciones de una oposición conservadora. Se permitió a las mujeres ingresar al Estadio Internacional Rey Fahd en Riad como miembros de la audiencia durante el 87 Día Nacional de Arabia Saudita en septiembre pasado. Abdul Rahman al-Siri, que viajó 1100 kilómetros desde la ciudad de Tabuk para ver las celebraciones, dijo a Reuters: "No se pueden imaginar lo felices que estamos hoy. Las mujeres están en todos los niveles ahora. Las mujeres ahora son representantes en el Consejo Shura y algunas son doctoras ahora. Entonces, ¿por qué no deberíamos unirnos a los hombres en cosas que son importantes para nuestra nación?". Uno de los miembros de la audiencia que estaba viendo las celebraciones, que incluyeron fuegos artificiales, espectáculos de luces y conciertos, Sultana, de 25 años, dijo: "Es la primera vez que vengo al estadio y me siento como un ciudadano saudí. Espero que mañana a las mujeres se les permitan cosas más grandes y mejores, como conducir y viajar". No tomó el deseo de Sultana de hacerse realidad. Unos días más tarde, hubo otro desarrollo notable, un verdadero primero en Arabia Saudita. El rey Salman bin Abdulaziz Al Saud emitió una orden ejecutiva de que a las mujeres también se les permitirá obtener una licencia de conducir y conducir, afirmó que las leyes pertinentes entrarán en vigor en junio de 2018. La orden ejecutiva también mencionó el hecho de que las mujeres que puedan conducir serán bastante ventajosas. Esta decisión resonó ampliamente en la sociedad occidental. Aunque el derecho de una mujer a conducir parece ser un desarrollo bastante natural, que debería haber sucedido hace mucho tiempo según los estándares mundiales, en realidad es un paso importante para las mujeres considerando las condiciones en Arabia Saudita. A pesar de décadas de tal represión conservadora de las mujeres, Arabia Saudita ha experimentado recientemente un nuevo desarrollo histórico casi todos los días. Además de eso, las recientes acciones políticas en otros países islámicos para mejorar los derechos y libertades de las mujeres también son extremadamente agradables. Por ejemplo, en agosto pasado, los legisladores libaneses abolieron la ley, artículo 522, que permitía a los delincuentes, que cometieron violación, asalto y secuestro de niñas, evitar el castigo judicial si aceptaban casarse con las víctimas. Este es un desarrollo muy positivo y muy atrasado para la protección de los derechos de las mujeres en el Líbano, dijo el investigador libanés Bassam Kawaja de Human Rights Watch. Sin embargo, también enfatizó que todavía hay mucho progreso por hacer. Al mismo tiempo, en el Líbano, hay varios desarrollos de derechos de las mujeres muy atrasados, que todavía tenemos que abordar. Por lo tanto, el Parlamento debería aprobar de inmediato una legislación para poner fin a la violación conyugal y también al matrimonio infantil, que todavía es legal en el Líbano. Otro país islámico que está haciendo progresos positivos en términos de los derechos de las mujeres es Irán. Irán emitió recientemente declaraciones para aliviar los castigos por violar el código de vestimenta conservador del país, que ha estado vigente desde la revolución de 1979. Con respecto a la regla de hijab obligatorio de Irán, las mujeres iraníes comenzaron a hacer protestas regulares,
conocidas como miércoles blancos, a partir de mayo de 2017. Del mismo modo, leyes similares fueron abolidas en Jordania y Túnez a principios de este año. Los activistas de derechos humanos creen que estos desarrollos en el Líbano tendrán una influencia positiva en otros países árabes e islámicos. Los artículos que brindan lagunas legales similares al artículo 522 todavía están vigentes en países como Argelia, Bahrein, Irak, Kuwait, Libia y Siria. No hay duda de que las acciones decisivas que están ganando impulso en Arabia Saudita servirán como un ejemplo importante para el mundo islámico y árabe. Es genial ver que los derechos fundamentales de las mujeres, que deberían haber disfrutado desde el momento en que nacieron, finalmente se les están devolviendo. Pero, por supuesto, esto no es suficiente. Además de esto, es nuestro mayor deseo ver a las mujeres obtener el respeto, la compasión, el amor y los derechos que merecen en entornos familiares, sociales y comerciales por igual, lo que también es imprescindible para crear sociedades felices y saludables.